las presentaciones de hoy son el colapso del sistema de partidos venezolanos a cargo de la profesora Jana Morgan. La profesora Jana Morgan es profesora de política comparada de la Universidad de Tennessee en Estados Unidos. Es doctora en ciencias políticas de la Universidad de Chapel Hill en Carolina del Norte. Ha sido investigadora visitante en la Fundación Russell Sage. Su tesis doctoral analizó en profundidad el sistema de partidos venezolanos y durante su trabajo de campo en Venezuela visitó con frecuencia la biblioteca del CENTES. Después de la presentación de la profesora Morgan, vamos a tener una presentación titulada Reconstrucción fallida del sistema de partidos de Venezuela, a cargo del profesor Héctor Briceño, que como saben, la mayoría de ustedes es profesor del CENDES, del área sociopolítica del CENDES, y actualmente está cursando su doctorado en la Universidad de Rostock, en Alemania. El profesor Héctor Briceño es sociólogo, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, y tiene un magíster en ciencia política de la Universidad Simón Bolívar. Sus principales temas de investigación son la democracia, los partidos políticos y las elecciones. Finalmente vamos a tener una intervención especial de la licenciada Griselda Colina sobre la coyuntura electoral actual en Venezuela. La licenciada, ¿por qué esta presentación? Esta presentación se debe a que la licenciada Griselda Colina es fundadora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, que monitorea todo el tema de los derechos políticos en Venezuela y su relación con la comunicación. Y ella es egresada de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Entre 2010 y 2015 fue coordinadora del programa para el fortalecimiento del periodismo del Centro Carter y actualmente se desempeña como rectora suplente del Consejo Nacional Electoral. Entonces, esta es una variante que tenemos en los foros, que además de las presentaciones estrictamente académicas, vamos a tener una presentación de una persona que está involucrada en la lucha por el ejercicio del derecho, de los derechos políticos en Venezuela y especialmente en relación con lo electoral. Gracias, profesor Gómez, por la introducción y gracias a CENDES por la invitación. Y quiero felicitar a CENDES por sus 60 años haciendo excelentes e importantes contribuciones a la vida intelectual y pública en Venezuela. Y espero que haya muchos años más por delante. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Bueno, estoy muy agradecida de estar con ustedes para conversar sobre el pasado, el presente y un futuro esperado del sistema de partidos políticos en Venezuela. Mis comentarios hoy están basados principalmente en el argumento y la evidencia que se encuentra en mi primer libro, Bankrupt Representation and Party System Collapse, y en un capítulo más reciente sobre el deterioro y la polarización de la política partidaria en Venezuela, que salió en un libro editado por Scott Mainwaring de Notre Dame. En lo que sigue voy a enfocarme en dos ideas centrales. Primero, el colapso del sistema de partidos políticos venezolano, así como en otros países, tiene sus raíces en una crisis de representación que socavó la legitimidad del sistema de partidos y abrió la puerta a la ascendencia de un personaje como Hugo Chávez. Segundo, comprender las causas del colapso del sistema de partidos no solo explica un proceso pasado, sino que también nos ayuda a comprender lo que nos llevó al momento actual y ofrece al menos unas ideas acerca de las razones por las que la construcción de una alternativa viable al chavismo ha resultado tan difícil. Empezamos con la pregunta que motivó mi primer libro: ¿por qué colapsó el sistema de partidos? Es decir, ¿por qué la gente rechazó no solamente el partido del gobierno, pero todo el menú de opciones en el sistema de partidos tradicionales? ¿Qué causó la caída más o menos simultánea de los principales partidos políticos y la transformación del sistema,
que son los elementos definitorios de un colapso partidario. Por eso, para entender el colapso de un sistema de partidos, tenemos que pensar en la tarea central de los partidos políticos, la representación. Esencialmente, mi argumento ha sido, los sistemas que no cumplen con la tarea de mantener conexiones entre la sociedad y el Estado se derrumban. Vínculos eficaces pueden tomar varias formas. En su cima, el antiguo sistema de partidos en Venezuela mantenía 3 tipos de vínculos. Primero, habían los vínculos programáticos que se desarrollaban por 2 vías, por políticas públicas que respondían a los problemas más importantes del país y por diferencias ideológicas entre los partidos del sistema. Segundo, habían conexiones entre los partidos y los principales intereses o sectores de la sociedad. Y finalmente era el clientelismo, que servía para proveer beneficios materiales sencillos a los sectores marginales. Pero como ya sabemos, estos vínculos se deterioraban, empezando paulatinamente en los años 80 y acelerando en los 90. Produciendo una crisis de la representación y, en fin, el colapso completo del sistema en 1998. ¿Por qué se desintegraron todos los vínculos así? Generalmente, los vínculos partidistas se deterioran cuando hay cambios estructurales que amenazan las estrategias principales de vinculación en el sistema, y cuando hay restricciones contextuales que limitan las adaptaciones necesarias para responder a estas amenazas. Pero cada tipo de vínculo es susceptible a diferentes problemas socioestructurales y sufre frente a diferentes límites en la adaptación. Por lo tanto, un modelo de colapso específico debe detallar los desafíos y las limitaciones que debilitan cada estrategia de vinculación. Pues en el caso venezolano, tenemos que explicar por qué los partidos no mantenían ni la representación programática, ni las conexiones con la sociedad, ni el clientelismo, y por qué todo eso ocurrió enseguida para llevarnos a una crisis completa de la representación y el colapso del sistema. Hablando de la representación programática, hay 3 factores que combinan para impedir la capacidad de los partidos. Una crisis fundamental, restricciones externas que limitan la respuesta a la crisis y acuerdos entre partidos que implican a todos los grandes partidos en la falta de respuesta a la crisis. En Venezuela observamos este proceso. Primero, había una crisis económica que demandaba innovaciones fundamentales en las políticas públicas. La lógica de la economía política había sido basada esencialmente en la distribución de ingresos petroleros, y esta estrategia dejó de funcionar en los años 90. A la misma vez, o tal vez antes, a la misma vez los patrones de la crisis se debilitaron la capacidad de responder eficazmente por limitaciones fiscales y por restricciones impuestas por las instituciones financieras internacionales. Estas limitaciones significaron que las únicas vías políticas disponibles para responder a la crisis eran impopulares, ineficaces o los dos. Como resultado, los partidos en el gobierno en los años 90 no pudieron brindar respuestas políticas a las preocupaciones centrales de la gente. Esta falta de representación programática llegó al nivel del sistema completo cuando una serie de acuerdos interpartidarios comprometieron a todos los partidos en esta brecha programática. Los compromisos además ocultaron las diferencias ideológicas que habían existido y eliminaron del sistema tradicional una alternativa ideológica al status quo neoliberal. Por lo tanto, en los últimos años de la presidencia de Caldera, los venezolanos estaban extremadamente frustrados con la crisis en curso y la falta de una respuesta política efectiva.
Y, lo que es aún más importante, no veían a ninguna diferencia entre todos los partidos principales y no encontraban ninguna alternativa válida dentro del sistema. De esta forma, la representación programática falló. Ahora pensamos en las conexiones entre los partidos y los sectores sociales más relevantes políticamente. Tradicionalmente en Venezuela, los partidos se integraron al sector empresarial, a la clase profesional, a los trabajadores formales y al sector rural. Pero cambios sociales importantes en los años 80 y 90 transformaron la estructura de los sectores relevantes, produciendo el crecimiento del sector informal y el declive de los sectores formales de la economía. Por ejemplo, el sector informal subió a la mitad de la fuerza de trabajo en los últimos años del siglo XX. El alza de desempleo se duplicó entre los 80 y los 90 y la pobreza se alcanzó a 70% de la población. A la misma vez, la sindicalización se redujo en más de 60%. Para adaptarse a estas transformaciones de la sociedad, los partidos tradicionales necesitaban reorientarse fundamentalmente para integrar al sector informal junto con los sectores formales que formaban su base histórica. Pero fue difícil pivotar de esta manera. El sector informal no tenía una organización lista para movilizar políticamente y sus intereses se parecían en oposición a los intereses de los sectores formales que fueron tan centrales a las organizaciones partidistas y especialmente a los sindicatos. Las estrategias establecidas y jerárquicas de la incorporación no permitieron la absorción de los intereses dispares y heterogéneos del sector informal. Y ninguno de los partidos, ni siquiera los tradicionalmente de izquierda, hizo esfuerzos serios para incorporar al floreciente sector informal. Como un expresidente de MAS me dijo en una entrevista hace años, el sistema tradicional de los partidos políticos excluía millones de venezolanos. Había falta de oportunidad, pobreza y miseria. Esta exclusión hoy en día constituye el conflicto principal de la sociedad venezolana. Y el sistema tradicional de partidos políticos no podía adaptarse a esta realidad. Como resultado del fracaso de la representación programática y el declive en la capacidad de incorporación de los principales sectores sociales, el sistema de partidos tradicional se volvió extremadamente dependiente del clientelismo para mantener los vínculos con la sociedad, especialmente con los sectores marginados. Pero el clientelismo no promueve lazos firmes y por eso son susceptibles a las fluctuaciones en la oferta o en la demanda clientelar. Y en Venezuela, en los años 90, observamos una subida en la demanda y una bajada en la capacidad de los partidos para mantener su oferta clientelista. Varios cambios económicos y sociales contribuyeron a esta tormenta perfecta. La demanda se intensificó a partir de cambios sociales que aumentaron el número de personas marginadas del sistema buscando beneficios clientelistas y a partir de la descentralización electoral que requirió beneficios clientelares adicionales para el retorno a las urnas repetidas y debilitó a la interdependencia jerárquica de las redes clientelares. La oferta fue limitada por la crisis económica que redujo los recursos disponibles y por reformas políticas que limitaron la manipulación partidista de los recursos estatales. Específicamente, la racionalización del Estado y la descentralización fiscal eliminaron muchos recursos públicos para el clientelismo.
El aumento de la demanda y la bajada de los recursos limitaron los beneficios clientelares a un grupo selecto. Cuando la gente se veía los beneficios clientelares yendo solamente a otras personas, eso provocó acusaciones justas de la corrupción. En este sentido, el clientelismo inadecuado se convierte en corrupción. Y esta apariencia de corrupción contribuyó aún más al derrumbe de la legitimidad del sistema. Con el deterioro programático, la incorporación limitada y la decadencia del clientelismo, el sistema colapsó. Y Hugo Chávez entró por la brecha de representación que dejaron los partidos tradicionales, atrayendo efectivamente a aquellos que habían sido marginados del antiguo sistema. El colapso del sistema de partidos representa una coyuntura crítica para la política venezolana. Por eso, entender el colapso y sus causas nos ofrece una perspectiva importante para entender la orden política que ha surgido desde entonces. En el caso venezolano y en otros episodios de colapso en otros países, las dinámicas de la política que siguen manifiestan los rasgos siguientes: la institucionalización, el personalismo, la volatilidad electoral, la intensificación del conflicto y la inestabilidad. Además, hay una polarización que surge después del colapso que es mucho más nociva para la democracia, porque es una polarización no sobre la política ordinaria, sino sobre las reglas del juego. Estas dinámicas, especialmente en un contexto sin instituciones capaces de limitar la escalada del conflicto y la personalización del poder, tienden a producir un proceso de desdemocratización. Además, es importante centrar la idea que el chavismo emergió como el sucesor del fallido sistema de partidos. Muchas de las características fundamentales del chavismo se derivan de este origen de llenar los vacíos que dejó el antiguo sistema. Características como la ideología chavista, la base social del movimiento y sus esfuerzos para interrumpir las viejas prácticas de negociación y acuerdos entre las élites políticas tienen sus raíces en esta oposición a los viejos patrones. En la otra mano, las varias partes de la oposición comparten solamente la meta de derrotar al chavismo y no mucho más. Incluye diversos partidos, nuevos y viejos, grupos radicales que usarían cualquier estrategia y otros más moderados que quieren usar estrategias que caben dentro de reglas democráticas, incluso si la democracia es imaginaria. A pesar del objetivo compartido de derrotar al chavismo, la división más sobresaliente sigue siendo el conflicto sobre tácticas y horizontes de tiempo para lograr este objetivo. En general, la oposición se comprende mejor no por quién o qué representa, sino por lo que se opone. Como resultado, la oposición aún tiene que ofrecer una alternativa clara al proyecto chavista, con gran parte de su capacidad de obtener ganancias debido más a los fracasos de Maduro que a cualquier otra cosa. De hecho, la división principal entre el gobierno y la oposición y lo que unifica a las coaliciones extremadamente heterogéneas a cada lado de la división es simplemente el deseo de controlar el Estado. Sin estrategias u objetivos de políticas sustantivos en mente, todo el conflicto gira en torno a quién ejercerá el poder, no a qué harán con el poder para abordar las preocupaciones reales de los ciudadanos. La polarización entre gobierno y oposición puede ser más pronunciada en sus visiones opuestas de los ideales democráticos y el papel del Estado en un sistema democrático. Y esta información se viene de encuestas. Las personas que se identifican con un partido
de la oposición tienen muchas más probabilidades de apoyar los valores tradicionalmente asociados con la democracia liberal representativa, incluida la tolerancia política, el respeto por los derechos y las libertades civiles, la aceptación de la necesidad de partidos en la democracia y el acuerdo de que la democracia es la mejor forma del gobierno. Alternativamente, los partidarios del chavismo han estado más dispuestos a aceptar violaciones de las normas democráticas liberales y en cambio se centraron en el objetivo de asegurar que los resultados políticos sustantivos ayuden a la gente. Por ejemplo, los chavistas apoyan más al gobierno directo del pueblo sin representantes electos. Están más preocupados por las violaciones de los intereses de la mayoría y aceptan más las alternativas a la democracia electoral. Y aquí estamos hablando de la base de los dos lados. Es decir, la situación actual en toda su perversidad es parcialmente, por lo menos, un producto del fracaso del sistema tradicional de partidos y la deinstitucionalización y personalización de la política que surgió como resultado. Y hay que entender esta realidad para imaginar y crear una salida. Hasta ahora, el conflicto entre el chavismo y la oposición ha enfocado en el control del aparato del Estado y los dos lados tienen una visión de la democracia que es más excluyente que inclusiva. Como resultado, no ha sido factible reinstitucionalizar las organizaciones y los procesos democráticos. Reconstruir la democracia necesitará una gran inversión en la construcción de organizaciones políticas que prometan no solamente el derrocamiento del chavismo y un regreso a la democracia liberal, sino una competición legítima y democrática que busca incluir y no marginalizar la gente que han apoyado al chavismo y una agenda programática que ofrece una visión alternativa y viable de la política y la economía. Estas organizaciones políticas también necesitan establecer raíces firmes en la sociedad e incorporar a todos los sectores del país por los varios vínculos políticos, incluyendo a los exchavistas que están comprometidos con la democracia. Muchas gracias a todos por su atención. Mi esperanza profunda es que pensar así sobre los orígenes de los eventos que nos llevan a este momento servirá para imaginar una salida hacia un futuro mejor. Muchas gracias, profesora Jana Morgan, por su presentación con un respeto estricto del tiempo. Así que ahora ya podemos pasar directamente a la presentación del profesor Héctor Briceño sobre la reconstrucción fallida del sistema de partidos en Venezuela. Muchas gracias, Luis, por la introducción. Muchas gracias a la profesora Jana Morgan por la presentación. Quienes nos acompañan desde ayer en el seminario ya deben haber identificado con claridad la estructura con la que fue pensado este seminario. Ayer estuvimos discutiendo fundamentalmente sobre las investigaciones realizadas históricamente, realizadas desde CENDE para analizar los partidos políticos y el sistema de partidos. Luego revisamos un poco la experiencia del sistema de partidos durante la democracia, durante los 40 años de democracia, e incluso un poco antes de donde nacieron los gérmenes que le dieron origen. Luego, el día de hoy nos corresponde entonces un poco ver el colapso que la profesora Jana Morgan ha descrito de manera tan ordenada y sistemática. Me toca a mí tratar de hablar de qué ha pasado, ¿no? Desde el colapso, aunque ya nos han dado algunas pistas, y creo que el título de mi presentación es también allí bastante claro, ¿no? La reconstrucción fallida, los intentos de reconstrucción. Y lo que intento es ahora analizar por qué
cuáles otros motivos, además a los que ya nos han adelantado, existen para el fallo de esa reconstrucción. Y yo quiero partir de lo que para mí es como una paradoja de la democracia venezolana. Esto es, el sistema de partidos venezolanos se enfrenta en la actualidad, o se sigue enfrentando, a una paradoja. La democracia actual sigue siendo inimaginable sin partidos políticos, y sin embargo, estos son, por mucho, las organizaciones políticas más cuestionadas de la sociedad. En el siguiente gráfico, por ejemplo, pueden ver... En el siguiente gráfico pueden ver dos claras tendencias. Una brecha en los niveles de confianza hacia los partidos políticos que le da una amplia ventaja a la desconfianza. La línea roja es mucho mayor, es decir, la desconfianza es mucho mayor hacia los partidos que la confianza. Y la segunda, que esa brecha de desconfianza tiende a aumentar progresivamente en el tiempo. De manera tal que la paradoja de la moderna política venezolana sigue siendo cómo construir una democracia sólida a partir de organizaciones políticas tan desprestigiadas. Sin embargo, debo señalar en este punto que no es una paradoja exclusivamente venezolana. De hecho, no importa a cuál continente o país volteemos, del mundo volteemos, la paradoja se repite. La desconfianza avanza sin detenerse, ya sea en el mundo en general, en América Latina, en el mundo árabe, en el mundo en Asia, incluso en el mundo europeo. Adicionalmente, vemos cómo se promocionan distintas alternativas a los partidos políticos. Militares, empresarios, en nuestro caso incluso reinas de belleza, son sustitutos comunes para los partidos políticos y sus líderes. Más importante aún, los movimientos sociales suelen recoger buena parte de las esperanzas de la superación de estas organizaciones políticas. En todas partes, además, se modifican las leyes para incentivar la aparición de estas alternativas. Y donde antes habían barreras para la participación fuera de los partidos, hoy hay incentivos para presentar candidaturas independientes, movimientos electorales, o como lo llamó la Constitución venezolana del año 1999, organizaciones con fines políticos. Con esto, por supuesto, no quiero señalar otra cosa más que la matriz de desconfianza pública hacia los partidos políticos está reforzada por las mismas instituciones que antes tendían o se construyeron para protegerlos. Como si fuera poco, otras organizaciones que antes eran funciones que antes eran de dominio exclusivo de los partidos políticos, son hoy desarrolladas por otras organizaciones que en muchos casos lo hacen bastante mejor que los propios partidos. Así, por ejemplo, los partidos no son los únicos que forman la opinión pública en materia de programas y políticas públicas, sino que en una gran cantidad de expertos independientes, consultores, incluso profesores, lo hacen en ocasiones mucho mejor. Los partidos políticos tampoco son los responsables exclusivos de preparar o formar a los gerentes de la administración pública. Cualquier centro universitario medianamente respetable oferta una infinidad de programas de formación para la gestión pública. En resumen, los partidos políticos tienen innumerables competidores en múltiples frentes. Pero adicionalmente se enfrentan a una institucionalidad adversa que no es democrática. Y este es el sistema, se enfrentan a un sistema político autoritario en Venezuela, por supuesto, y en sus instituciones y alternativas ha sido, y esto es mi variable principal, ha sido la variable principal que modela el funcionamiento del sistema de partidos políticos actual. Su intento fallido de reconstrucción y muy especialmente su incapacidad para reconstruir la representación política hasta sumergerlo en la actual crisis, una crisis del sistema de partidos. En este sentido, el objetivo central de mi presentación es señalar que mientras la crisis y colapso del sistema de partidos venezolano de finales del siglo XX
tuvo su origen en causas internas a los partidos políticos, aunque también habían, por supuesto, algunas variables externas, la crisis actual está determinada por variables externas al sistema de partidos. Se trata de una crisis inducida intencionalmente por el chavismo a través de la implementación de un diseño institucional no democrático que tiene como objetivo impedir la consolidación de un sistema de partidos y con ello impedir la representación política democrática. Pero primero entonces quisiera dar una breve definición de crisis. Crisis es, o se entiende como un periodo de inestabilidad, de cambio, entre dos sistemas institucionalizados. Por tanto, ninguna crisis puede ser eterna, ninguna crisis es infinita y mucho menos las crisis no se consolidan. Comienzan cuando las normas se tambalean y culminan cuando otras normas alternativas se consolidan. Así es, en mi opinión, un error asociar la crisis del sistema de partidos venezolano iniciada en los años 80, o por lo menos la totalidad, con la crisis actual. Se tratan, en realidad, en mi análisis, de dos crisis distintas. La crisis de la era democrática culminó en el 98 con la llegada del chavismo y la construcción no solo de un sistema de partidos distintos, sino también con la construcción de un sistema político distinto, un sistema político no democrático. La ciencia política analiza los sistemas de partidos tradicionalmente partiendo del supuesto de la existencia de un sistema político democrático o en su defecto un sistema híbrido que tolera mínimos niveles de competencia e incertidumbre electoral. Sin embargo, durante el periodo que intento yo analizar aquí, 1998 a 2020 quizás, Venezuela no es ni una democracia, ni un régimen híbrido, ni un régimen autoritario. Es un sistema político en plena transformación que transita por un proceso de autocratización durante el cual atraviesa al menos dos fronteras. La llegada del chavismo en el 1998 implicó el desmantelamiento progresivo del sistema democrático venezolano, la elección de una Asamblea Nacional Constituyente que diseñó una nueva constitución y con ella reglas políticas distintas permitieron a la nueva élite política tomar el control absoluto de los poderes públicos y con ello desmantelar poco a poco el sistema democrático. En esta estrategia, el procedimiento democrático por excelencia, las elecciones y sus protagonistas principales, los partidos, han jugado un rol central en el proceso de autocratización. Las elecciones, la competencia entre partidos y candidatos, la polarización producida por las campañas electorales, la continua modificación de las normas electorales, el ventajismo institucionalizado, el rol parcializado de las autoridades electorales y un largo etcétera, han sido manipulados deliberadamente y convertidas en herramientas para la destrucción de la democrática. En el gráfico que ven en pantalla, registra en las barras la progresiva desmantelamiento de la democracia a partir de los datos del índice de democracia electoral del proyecto VDEM, Varieties of Democracy, mientras que la línea negra muestra el nivel de polarización política definida como la medida en que las diferencias políticas afectan las relaciones sociales más allá de las discusiones políticas. Lo que, en mi entender, en mi análisis, el gráfico demuestra es que el efecto de la polarización fue una práctica que se estableció inmediatamente después de la llegada del chavismo y que se profundizó a lo largo del periodo. El discurso polarizante, el uso continuo de los medios de comunicación, los intensos ciclos electorales, la progresiva cooptación de las instituciones del Estado construyeron un ciclo destructivo que se ha reproducido a sí mismo desde entonces, en el cual el desmantelamiento de la democracia estimula y permite el discurso polarizante y el discurso polarizante estimula el desmantelamiento de la democracia. En el epicentro de esta dinámica, nuevamente, se encuentra el sistema de partidos. Los partidos son así los encargados principales de cumplir la función representativa a través de la competencia electoral, al ofrecer a los electores alternativas políticas ideológicamente diferenciadas. Para que un sistema de partidos funcione adecuadamente, también es necesario que los electores puedan identificar claramente esa diversidad ideológica de la oferta de partidos.
Por lo tanto, no es suficiente que la diversidad ideológica exista, sino que también debe ser claramente percibida por los electores. Para que esto sea posible, es necesario contar con unas mínimas libertades políticas y civiles que permitan hacer la oposición política, así como contar con recursos económicos, comunicacionales, etcétera, y todo lo que implica la política partidista. Sin embargo, esto por supuesto no es una relación lineal. La polarización ideológica puede entorpecer la representación política cuando la competencia se concentra entre dos partidos opuestos desde extremos ideológicos antagónicos, abandonando a los electores que se ubican en zonas ideológicas no polarizadas. Más aún, cuando la polarización política es extrema, puede superar los límites del sistema de partidos y de las elecciones y trasladarse al sistema político y sus instituciones como tal. En este sentido, la hipótesis central, nuevamente, de este trabajo es que las estrategias políticas desarrolladas por el chavismo desde su llegada en 1998 han estado orientadas a obstaculizar la consolidación de un sistema de partidos, al obstruir la relación entre los partidos opositores y los electores, así como la coordinación entre partidos opositores, entre los distintos partidos opositores, a través de la manipulación de las condiciones para la participación política. También ha incentivado la polarización extrema para impedir que los electores puedan percibir la diversidad política opositora. Las reglas electorales diseñadas por el chavismo han obligado a la oposición a construir alianzas políticas que alimentan la polarización con el gobierno, mientras impiden el desarrollo de las identidades políticas de cada partido y por tanto entorpecen la representación política. Pero el chavismo no solo polarizó a los partidos, sino que también ha extendido el conflicto político hasta alcanzar las instituciones políticas o públicas que dan estructura al mismo sistema de partidos, en especial el Consejo o al organismo electoral. Con ello, ha generado desconfianza, no solo hacia los partidos, sino hacia el propio sistema democrático, que podríamos definir, en lo que podríamos definir como una estrategia de desafección política inducida. Ahora bien, ¿cuáles son esos mecanismos de manipulación de la competencia electoral que alteran el sistema de partidos? Podemos identificar al menos 8 mecanismos implementados por el chavismo para impedir la consolidación de los partidos políticos y del sistema de relaciones entre partidos. La primera, incentivar una cultura de política antipartidos. El segundo, el control del organismo electoral. En tercer lugar, la manipulación constante de las leyes y normativas electorales. En cuarto lugar, la eliminación de los mecanismos de financiamiento de las actividades políticas. En tercer lugar, la intervención e ilegalización de partidos políticos, así como la inhabilitación de líderes de los partidos. La compra, más recientemente, la compra de militantes y por último, la persecución, arresto, tortura e incluso asesinato de líderes y militantes de partidos políticos. A través de estas estrategias, el chavismo ha logrado impedir la consolidación de los partidos opositores y de las relaciones entre estos partidos y la sociedad. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de la competencia electoral manipulada? El resultado es un sistema de partidos difuso que obstaculiza la representación e interviene tanto en la relación entre partidos y electores como entre partidos afines y contrarios. En los minutos que me quedan, quiero analizar brevemente los efectos de estas estrategias. En primer lugar, deseo analizar la diversidad de la oferta política partidista opositora y tratar de responder así a la pregunta: ¿es la oposición realmente diversa ideológicamente? Y lo hago a partir de, perdonen que no se ve aquí completamente bien. Voy a tratar de... Pues ahí está. En el gráfico siguiente pueden ver la distribución de los partidos políticos en la escala ideológica izquierda-derecha referida a temas exclusivamente económicos. Los puntos reflejan las respuestas de un grupo de analistas entrevistados por el proyecto VIDEM
Biden Party específicamente, mientras que las flechas reflejan las respuestas de los propios diputados de cada uno de los partidos, de diputados a la Asamblea Nacional durante el periodo 2016-2021, y recogidas por el proyecto de élites parlamentarias latinoamericanas de la Universidad de Salamanca. El gráfico lo que muestra es que si bien el partido de gobierno, PSUV, y sus aliados se posicionan en la izquierda, en las posiciones radicales de izquierda, posiciones 1 y 2, los partidos de oposición se distribuyen por todo el centro o a lo largo de toda la escala de izquierda, de centro-izquierda a centro-derecha, e incluso hasta la derecha, a la posición número 6. Así, partiendo tanto de la autodefinición de los diputados de cada partido, como de los resultados de los expertos consultados por Biden, podemos afirmar que hay una polarización entre dos bloques claramente definidos. Uno, ubicado en la izquierda radical, mientras que el opositor se extiende por todo el espectro ideológico desde la centroizquierda hasta la derecha. La siguiente pregunta que queremos entonces revisar es, entonces, ¿cómo perciben los electores la diversidad de las identidades políticas? Es decir, ¿perciben los electores, los ciudadanos, la diversidad de las políticas o de las propuestas y ofertas políticas que estamos viendo aquí? Para analizar esta pregunta, proponemos realizar un análisis de la congruencia o la distancia ideológica entre cada alianza y sus electores. En este análisis, y me detengo un minuto en este gráfico, básicamente lo que hace es, a partir de las encuestas en las que se le pide a una persona que se ubique ideológicamente en el espectro izquierda-derecha, diga dónde se ubican ellos. Adicionalmente se le pide que ubiquen a la MUT y al PSUV. Y se les pregunta finalmente cómo se identifican ellos, y si son seguidores de la MUT, del PSUV, o si son independientes. De manera tal que un ejercicio, si yo me ubico, digo que mi definición ideológica es 5, es decir, esta estrella verde que está en el medio, y defino que la MUT es 6,1, está más a la derecha, yo me encuentro a menos 1,1 de esa propuesta política, mientras que me encuentro a 6 puntos del PSUV, que se encuentra casi en el 0. Utilizando la encuesta del APOP del año 2016, lo que hacemos entonces es comparar la respuesta de cada uno de los electores, de los entrevistados. El resultado está en esta tabla. Básicamente lo que ustedes ven aquí, la media de los chavistas, quienes se definen chavistas, se sienten mucho más cercanos al PSUV, un poquito más, el PSUV está un poquito más a la izquierda de ellos, por eso el signo negativo, pero son bastante coherentes. Mientras que los opositores, la media de ellos es también bastante coherente, se encuentran, sin embargo, un poquito más a la izquierda del partido MUT. Lo interesante aquí es lo que sucede con los no alineados, que están muy lejos, es este uno que ven aquí, el resumen de las diferencias es este uno que ven aquí, están bastante alejados del PSUV, pero son muy cercanos, incluso más cercanos que los propios opositores de la MUT. Se identifican más ideológicamente con la MUT, a pesar de que la rechazan. La pregunta es entonces, ¿por qué los no alineados se sienten tan lejanos de la MUT? ¿Por qué no se sienten representados en la oferta, partidista? Para intentar entonces resolver esta pregunta, ¿por qué no se sienten representados? Hacemos un último análisis, y esta tabla horrorosa llena de números la resumo de la siguiente manera. Se le ha preguntado a la gente por qué confían o desconfían en los partidos políticos, los distintos grupos. Es decir,
para los chavistas, para los opositores y para los no alineados. Y básicamente lo que esta tabla muestra es que la única dimensión que tiene un efecto sobre todo el espectro de identidades políticas de Venezuela es la confianza en las elecciones y en el organismo electoral. En este sentido, creer en las elecciones como mecanismo de cambio político aumenta la confianza a los protagonistas de las elecciones, es decir, en los partidos. La variable de mayor capacidad explicativa, por su parte, entre los chavistas, después de la confianza en las elecciones, es la satisfacción con la democracia. Mientras que la variable con la mayor poder explicativo entre los opositores es el temor y la polarización, lo que sugiere que ven en los partidos políticos opositores un mecanismo de lucha y protección contra las amenazas que representan para ellos el gobierno. Finalmente, la ideología tiene un significado especial entre los opositores, pero más aún entre el grupo de los no alineados, quien tiene un comportamiento, quienes, a ver, y aquí esto es lo central que quiero transmitirles, entre los no alineados, este grupo que está aquí, básicamente quienes más desconfían de los partidos opositores son los no alineados que se encuentran en la izquierda radical, es decir, se identifican, son ideológicamente de izquierda radical o son ideológicamente de centro. Luego podemos un poco explicar con más calma esa tabla un poco confusa. Pero concluyo básicamente diciendo, las causas de la crisis actual del sistema electoral no son solo internas, sino son básicamente externas y son inducidas por el chavismo con un objetivo central: impedir y obstaculizar la representación política. El sistema de partidos actual es el resultado, en ese sentido, del diseño intencional del gobierno para impedir esa representación política. La principal herramienta utilizada para ello ha sido la polarización extrema extendida hasta las instituciones y en especial hacia el Consejo Nacional Electoral. El sistema de partidos venezolano es diverso ideológicamente. Sin embargo, la polarización y la manipulación de la normativa han impedido que se desarrollen las potencialidades de representación que caracterizan a los regímenes democráticos. La paradoja, finalmente, de la democracia, la necesidad de los partidos o su dependencia de los partidos políticos, pero y al mismo tiempo el gran descrédito de ellos, ha sido utilizada eficazmente por el gobierno para impedir las relaciones entre partidos y sociedad y que surja cualquier tipo de representación política que ponga en riesgo el funcionamiento o la estadía del chavismo en el poder. Así concluyo. Muchas gracias al profesor Héctor Briceño por su presentación. En este momento ya ha habido algunos, no solamente comentarios, sino preguntas, y de hecho se está formando un debate en el chat que después vamos a ver cómo hacemos para incorporarlo incorporar las preguntas y comentarios a la discusión general. Pero el momento actual es el de dar la palabra a la licenciada Griselda Colina, rectora suplente en el actual Consejo Nacional Electoral. Sí, muchas gracias, Luis, y de verdad al CENDES, gracias por la invitación. Para mí es un honor y un gusto poder compartir con ustedes. Yo hoy, como bien lo dijo Luis, pues estoy como rectora suplente en el CNE. Esto es un cargo que ejerzo vengo postulada por la sociedad civil, por el foro cívico, y es una de las acciones justamente que estamos haciendo en un marco donde estamos venciendo ese paradigma, cambiando un paradigma en la relación Estado, sociedad, partidos políticos, ¿no? Yo creo que yo soy justamente una demostración de ese cambio que está pasando en Venezuela. Pero primero quería reconocer al CENDES. Yo estuve ayer también en el foro que se hizo sobre este tema. Me parece que es importantísimo el legado que el CENDES está dejando, que han dejado, y uso el presente perfecto porque yo creo que eso es algo que continúa. Estos foros son parte de ese legado.
que todavía entiendo sí que hay retos importantes que deben asumir los investigadores en Venezuela o la investigación sobre Venezuela, pero que también veo que hay herederos que están asumiendo esta tarea con total capacidad, ¿no? Yo creo que nos toca apuntalar y fortalecer esas capacidades en la investigación que bien lo hizo el CENDES en su momento, en estos 60 años de trayectoria, y que también estos últimos 20 años de historia política en Venezuela son una cantera y una fuente importantísima para la investigación. Yo creo que ciertamente ha sido, para los que vivimos aquí, para los que estamos en el país, es un tema muy doloroso, que nos pega mucho y que nos afecta mucho, pero que nos toca también entender y ofrecer una caracterización adecuada de lo que ha pasado en estos últimos 20 años con sus cambios y con sus hitos importantes, ¿no? Yo creo que en el tema específico del cambio que ha habido en el sistema de partidos políticos, ya lo decía, bien lo mencionaba la profesora Hanna y Héctor también, me parece que ha habido cambios significativos en lo que es el sistema de partidos políticos en Venezuela. Hay un fracaso pues, que se demuestra en el sistema de partidos políticos y que se nota específicamente en la desafección que tienen los ciudadanos hacia los partidos políticos. Yo sí considero que esa polarización de la que nos mencionaba Héctor es una polarización que también es conveniente para algunas élites políticas, ha sido promovida y ha estado allí presente y es parte del discurso y una narrativa pues que siempre vemos allí frecuente, pero que también los que vivimos en Venezuela y los que estamos analizando la realidad política, vemos que hay una ciudadanía que en su mayoría está alejándose de esos partidos, que no sienten, no ven en los liderazgos de los partidos políticos una respuesta a la situación que viven. Vemos cómo esa ciudadanía ha vencido la polarización y estaba bien buscando formas de sobrevivir. Yo creo que uno de los elementos que tenemos que incluir en el análisis incluso de todos estos temas es la realidad venezolana. O sea, aquí no se puede dejar de lado que Venezuela desde 2015, al menos así lo documentan las organizaciones sociales que llevan los temas de salud, está enfrentando una emergencia humanitaria compleja. Esta es una emergencia humanitaria compleja que no tiene que ver justamente con un proceso sino con el proceso de deterioro y el abandono del Estado de sus responsabilidades de atender a la gente. Eso lo tenemos que tomar en cuenta y tenemos que entenderlo también como parte de la percepción de cómo la gente hoy está percibiendo la acción política. Yo creo que es importante también sí reconocer que ha habido cambios en el sistema de partidos. Justamente nosotros en el Observatorio Global de Comunicación y Democracia hicimos 2 informes sobre el tema de los partidos políticos, donde dábamos cuenta de ese cambio intencional en el sistema de partidos que operó el chavismo, donde hay diversas formas para controlar, para cambiar, para afectar a los partidos, y que justamente nos llevan hoy a un proceso electoral venezolano en 2021 que tiene que ver con las elecciones regionales y locales, donde los venezolanos, la ciudadanía, se enfrenta a un tarjetón electoral que de verdad que le va a costar reconocer, allí cuáles son sus liderazgos, cuáles son las tarjetas que pueden apoyar y a quién responde esa tarjeta. Yo creo que esos son ejercicios que se han hecho desde el poder, que han marcado ciertamente una pauta importante, pero nosotros en el Foro Cívico, que es esta agrupación de organizaciones y de sectores que nos reunimos y que justamente procuramos y nuestras acciones buscan la institucionalidad democrática,
nosotros somos realistas radicales. Yo creo que el realismo es lo que se impone en cada una de nuestras acciones, pero a la vez tenemos como esperanza, una esperanza bien arraigada y con los pies en la tierra de lo que podemos hacer. Yo creo que ciertamente, así como reconozco que el sistema tradicional de partidos políticos ha fracasado, y que hay una desafección de los ciudadanos con la política, yo creo que eso ha afectado a los dos grandes grupos de partidos que conocemos en la actualidad. O sea, vemos cómo el chavismo se enfrenta al fracaso de una gestión que ha sido catastrófica incluso para ellos mismos, que ha causado una pérdida de su capital y de la movilización y de sus partidarios. Yo creo que eso es importante entenderlo, que ahora nos enfrentamos a un gran polo patriótico que ni es alianza ni es perfecta. Yo creo que eso es también importante entender que ellos perdieron la capacidad de coacción, que hoy vivimos una realidad donde el venezolano se autonomizó, hay burbujas que permitieron que el venezolano se autonomizara y ese clientelismo tiene una nueva forma de acción. O sea, el venezolano está viendo cómo se enfrenta a esa nueva realidad política y el chavismo está viendo cómo sus posibilidades de coacción incluso han mermado, ¿no? Lamentablemente también hay que decir que yo creo que del lado de la oposición, la oposición política, los distintos grupos que conforman la oposición no han logrado capitalizar ese descontento. Yo creo que al día de hoy, para nosotros, como parte del análisis que vemos, está la oposición enfrascada en un dilema que es pasado, que es el dilema de volver y asumir el esquema de la unidad. Yo creo que la unidad fue una estrategia que sirvió y que funcionó en un momento político importante, pero que el momento político de hoy es otro. Yo creo que hay que mirar también, yo le comentaba a Héctor que hay que mirar esta oferta electoral que se nos presenta también como una oportunidad de devolvernos a la cancha de la participación, de volver como ciudadanos a la cancha de la democracia, de entender que no solamente en este proceso se escogen 3.082 cargos de elección popular, sino que también allí vemos la oportunidad para que el ciudadano vuelva a entender que el voto es un instrumento poderoso en sus manos y que nos ayude a marcar el ritmo, el rumbo de la reconstrucción democrática. Yo creo que es importante también vencer esquemas pasados, ver las oportunidades que nos presentan más de 180.000 postulaciones que hay ahora en el actual proceso electoral, más de 60.000 candidatos, que nos toca a los ciudadanos ver más allá de las tarjetas cuáles son los rostros, cuáles son las caras, cuáles son los nombres de esos candidatos que están más cerca de nosotros, a quienes conocemos, y también aprender a reconocer y a entender cómo es un sistema de votación, porque también hay que entender que tenemos más de 2 años muchos venezolanos en este proceso de distancia de los eventos electorales, que no conocen cómo es el proceso de votación, no entienden cómo cambió la máquina, el sistema específicamente de votación, y nos toca entenderlo, nos toca ejercer un voto consciente y un voto que va más allá de escoger a ciertos candidatos para esta elección. Cierro con eso y muchas gracias. Gracias por su intervención. Ahora vamos a pasar al debate. Bueno, para el debate y las preguntas de los participantes se ha complicado un poco porque de hecho ya el debate se está dando por escrito en el chat. Por lo tanto, lo que voy a tratar de hacer es lo siguiente. Voy a tratar de resumir las preguntas de los participantes. De todos modos, si consideran que no fueron adecuadamente resumidas, pueden complementar, pueden pedir la palabra para complementarla, porque estamos un poco pasados de tiempo. Entonces, empiezo con la pregunta del profesor José Luis Fernández Shaw. Después de hacer un comentario, voy a pasar directamente a la pregunta. Se me ocurre preguntar a los panelistas: así como los cambios en la estructura societal venezolana dio origen a la emergencia del chavismo,
parecería claro que hoy la Venezuela que tenemos no es aquella que teníamos. Esto afecta particularmente a la base social tradicional de la oposición. ¿Sobre qué bases sociales pueden afincarse la construcción de alternativas opositoras? Bueno, esta primera pregunta del profesor Fernández Shaw dio lugar a todo un debate, pero como pregunta, que todo ese debate que lo pueden estar viendo ustedes en el chat, una pregunta de la profesora Thais Maingón, que sería la siguiente: ¿la relación Estado-sociedad cambió? ¿Cuáles fueron esos cambios? ¿Podemos identificar algunos? ¿Qué queda del pasado? ¿Qué se profundiza? ¿Cuáles son los cambios? Bueno, unas cuantas preguntas aquí. Después sigue el debate, pero más allá del debate hay una pregunta muy específica, muy concreta, de la profesora María Pilar García. Aquí está. Para ambos. ¿Cuál creen ustedes es la responsabilidad de los propios partidos políticos en esa desafección y falta de representación más allá de la polarización inducida y o los factores externos? Bueno, después de eso hay algunas opiniones y comentarios, pero no veo preguntas específicas como tal. De todos modos, todavía está abierto el espacio para hacer preguntas, pero si alguno de los dos quiere responder, ya sea Yana o Héctor. Yo puedo responder a la última pregunta de la profesora María Pilar. Quiero reconocer y apoyar lo que dijo Héctor de los partidos políticos que han enfrentado muchos obstáculos para construir organizaciones y alternativas por los varios factores que detalló Héctor. Pero dicho esto, en mi opinión, los partidos de la oposición tienen cierta culpabilidad también. En gran medida, ellos no han logrado ofrecer una alternativa programática clara al chavismo. Han ofrecido una alternativa de proceso, de una alternativa que enfatiza las reglas y procesos democráticos liberales, que es muy importante, pero realmente no han articulado un plan claro para abordar la crisis económica y social del país y no han pensado o por lo menos no han articulado, sería tal vez mejor decirlo así, que no han articulado un mensaje que responde a los intereses y las necesidades de la gente común de Venezuela. Héctor, no sé si quieres decir algo. Antes de darle la palabra a Héctor, apareció una nueva pregunta que yo creo que la podemos incorporar para que ustedes la piensen también, y quizá Héctor la pueda incorporar a su respuesta. Es una pregunta de la profesora Marianela Herrera. La pregunta es: ¿cómo hacer a nivel global con estos proyectos que parecen democráticos y logran la elección por una vía democrática, y luego a la comunidad internacional le cuesta mucho la visualización del autoritarismo que se desarrolla y da como consecuencia una emergencia humanitaria compleja? Con esto le paso la palabra a Héctor. Ante todo, agradezco la discusión muy interesante que se ha dado. Agradezco, por supuesto, también la intervención de la profesora Yana Morgan, ha sido muy interesante. Creo que entramos en arenas movedizas y difíciles. Yo no me atrevo a dar respuesta contundente a ninguna de estas preguntas, pero me atrevo a decir algunas cosas. La imposibilidad, la estructura institucional que ha construido el chavismo, es decir, las leyes electorales, el juego electoral que ha construido el chavismo, ha obligado a la oposición a construir una alianza. Desde muy temprano intentaron la oposición o las diversas oposiciones que han habido construir alianzas
pero las alianzas entre diversidad de ideologías, que era lo que yo trataba de representar en el gráfico de los puntos de cómo se definen ideológicamente los partidos. Y las alianzas imponen restricciones, y las alianzas entre ideologías diversas imponen restricciones. Restricciones que impiden a los partidos políticos desarrollar completamente sus propios discursos y su propia oferta. Como partidos políticos que tienen diversidad de visiones respecto a programas económicos, por ejemplo, ¿no? Sobre intervención, nivel de intervención del Estado, sobre qué rol debe tener el petróleo en el proceso de desarrollo, sobre privatización sobre la privatización de servicios públicos. Todos estos temas, y eso es, insisto, y es lo que yo he querido resaltar, todos estos temas han tenido que ser pospuestos en aras de mantener la alianza, y la alianza es necesaria mantenerla porque es la única vía para luchar contra la institucionalidad. ¿Por qué? Porque si los partidos no van aliados en procesos electorales, sencillamente las leyes electorales que privilegian al partido más grande se convertían en una aplanadora. Y así sucedió en los primeros años del chavismo. La oposición claramente se dio cuenta, luego fue construyendo con muchos defectos, sin duda alguna, y creo que muy criticable que no lo hayan hecho mejor y más rápido, pero la verdad es que lo fueron intentando hacer. Hasta que en alrededor del año 2006 se logró construir esa gran alianza unitaria con defectos y con grandes defectos, y entre ellos la imposibilidad, y es lo que yo quiero resaltar, la estructura de incentivo que ha construido el gobierno es tal que es una camisa de fuerza que impide que cada partido haga su propia oferta y que satisfaga los distintos grupos de electores. Y yo creo que el reto opositor, ese es su gran problema, pero ese es su reto, es cómo construir una alianza lo suficientemente amplia para que partidos de izquierda y derecha luchen contra un gobierno autoritario y al mismo tiempo darles la suficiente soltura, las suficientes libertades para que en aquellas cosas, en aquellos temas que no están de acuerdo, cada uno pueda emerger y desarrollar su propio discurso, su propia política. Ahora, esto es mucho más sencillo decirlo que hacerlo, mucho más en un contexto que, insisto, no es democrático. Gracias, Héctor. Se han presentado dos nuevas preguntas y el debate paralelo sigue muy interesante, que obviamente no vamos a poderlo agotar en esta sesión, pero leo las dos preguntas. José Ramón Cheote pregunta, ¿por qué el venezolano de a pie no se siente representado en los partidos políticos? Y Raúl Llovera pregunta, por favor, ¿hasta cuándo durará la tormenta perfecta mientras el clientelismo, la apatía de la sociedad civil, el deslave de los partidos y la preocupación de la gente por su sobrevivencia se mantenga? Después hay una pregunta de José Julián Hernández, creo que es José Julián Hernández, que hace un comentario y voy a pasar, bueno, voy a leer el comentario y la pregunta. El chavismo nunca enfrentó dilemas. Lo suyo siempre fue arremeter contra el sistema de partidos. No tuvo dudas sobre su rumbo hacia la autocracia y el partido único hegemónico. Esto se veía venir desde el principio y se afinó en determinadas coyunturas. Ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué no se reconstituyó una forma de oposición y organización del rechazo, el descontento y la desesperanza? Los viejos partidos se quedaron en su esquema burocrático y los nuevos no asimilaron el mundo complejo de la sociedad civil. Por eso se privilegió lo ideológico y el terreno formal de la política, el cual ya estaba fuertemente intervenido. En realidad, ahora me doy cuenta que era una pregunta que ya traía una respuesta. Tenemos un saludo de Javier Corrales, a quien le agradecemos mucho su presencia, pero no hace exactamente una pregunta, sino un comentario.
No sé si Héctor o Yana quieren responder a estas dos últimas preguntas. Hay un elemento que es también muy interesante, y es que el sistema de partidos o la oferta de partidos no es estrictamente un sistema de partidos, porque no hay unas elecciones democráticas que permitan la formación de un sistema de partidos. Lo que hay una oferta de partidos tratando de aprovechar al mínimo la institucionalidad democrática. Pero lo cierto es que también la oferta que hay hoy, que vemos hoy, es la superposición de distintos niveles, o de etapas históricas, ¿no? Tenemos desde partidos políticos que nacieron en la lucha durante la dictadura del 48 al 58 como Acción Democrática, que sigue existiendo, y que es producto de que nace de esas luchas, de las luchas anteriores también, ¿no? No nacen en el 48, sino antes, durante las luchas por la primera experiencia democrática del trienio, pero, digamos, se forjan a la luz de otros eventos históricos que nada tienen que ver con esto. Luego tenemos otro conjunto de partidos políticos que se fue forjando durante el periodo democrático, durante los 40 años de democracia, que de alguna manera fueron respondiendo a las propias críticas a ese sistema, a lo excluyente del sistema que podía haber sido o interpretado el sistema de populista de conciliación de élites y del pacto que nace a partir del pacto de Punto Fijo. Luego tenemos el mismo chavismo que nace a las críticas del deterioro, pues, y el colapso del mismo sistema del sistema político democrático, y con la esperanza o con la promesa de refundar la república. Luego tenemos otra capa de partidos políticos que nace a la luz de la lucha ya contra el propio chavismo, ¿no? Un conjunto de partidos que nacen en esta lucha y se forjan y tienen como objetivo utilizar alternativas políticas, alternativas de lucha distintas a las que venían desarrollando los partidos anteriores. Y luego tenemos otra capa, otra superposición de partidos políticos que nacen tanto de las digamos, divisiones internas de los partidos, orientadas por los personalismos, orientadas por los regionalismos también. Al final, lo que nos encontramos es una oferta política que responde a distintos procesos y momentos históricos, pero que todas, nuevamente, y es el punto en el que yo quiero insistir, todas se ven nuevamente en la lucha contra una institucionalidad que le impone fronteras, que le impone restricciones para el ejercicio de sus actividades políticas. A ver, los partidos no tienen recursos políticos, no tienen recursos públicos para el ejercicio de sus partidos, de actividades partidistas. Tampoco reciben recursos de los privados, porque el gobierno persigue a quien dé donaciones a los partidos políticos opositores. A los partidos políticos de gobierno sí tienen el privilegio de recibir fondos no privados, sino del mismo erario público. No pueden recibir, algunos probablemente lo hacen, o con toda seguridad lo hacen, pero no pueden recibir dineros internacionales porque son perseguidos y son acusados y encarcelados, ¿no? Por ese motivo. Además, digamos, el chavismo ha deteriorado la vialidad venezolana, las carreteras venezolanas están completamente deterioradas, así que lo que antes era relativamente sencillo, hacer una campaña alrededor del país, hoy es prácticamente imposible, no solo por el deterioro de la vialidad, sino por las alcabalas, por la inseguridad. Es decir, esto es todo un sistema que de alguna manera impide y está diseñado, y es lo que yo quiero insistir, está diseñado para obstaculizar la actividad de los partidos políticos, para reconstruir la relación entre partidos y
y sociedad para o impedir que se construya algún liderazgo nacional, digamos, de legitimidad nacional, porque sencillamente no tienen los recursos para hacerlo. Gracias, Héctor. Antes de darle la palabra a Yana, además se tiene que ir muy puntualmente a las 12. Simplemente hay dos últimas preguntas que han aparecido y ya estamos en la fase de redondeo de las conclusiones y reflexiones finales de los ponentes. Las preguntas las leo muy rápidamente. Pregunta de María Pilar García Guadilla es: el hecho de que el porcentaje de no alineados sea mayor que los chavistas y oposición según las encuestas, ¿no indicaría que el problema actual va más allá de la polarización inducida? ¿Qué opinas de ello, Héctor? Y una pregunta de Jorge Morán: para que una alianza o coalición opositora no deberían tener reglas y mecanismos claros para la toma de decisiones y dirimir diferencias. Bueno, entonces rápidamente le paso la palabra a Yana. Bueno, gracias Luis y gracias por todas las preguntas y la conversación en el chat, que es muy, muy interesante. Estoy pensando en los desafíos que enfrenta la oposición y también en la pregunta anterior de Marianela Herrera y también sobre, bueno, de todos los desafíos actuales. Y quiero señalar que la situación actual en Venezuela es muy complicada porque desde el inicio del chavismo ha utilizado las elecciones y por lo menos la apariencia de la democracia para mantenerse en el poder. Esto ha dificultado la evaluación de las credenciales democráticas del sistema desde afuera y también ha dificultado el desarrollo de unas estrategias efectivas de oposición. Y bueno, yo creo que la clave cuando un régimen está utilizando las elecciones y otros procesos que tienen por lo menos una superficie democrática, es que la oposición tiene que participar en esos procesos democráticos porque será una posibilidad de entrar en un ámbito político. Pero a la misma vez tienen que construir una base social amplia que pueda brindar apoyo para la alternativa que están tratando de ofrecer. Y creo que la oposición venezolana ha hecho lo primero, bueno, por lo menos a veces ha hecho lo primero de entrar en los procesos que tienen por lo menos una superficie democrática, pero no tanto en lo segundo, y no han trabajado desde la base de expandir la base social de la oposición y pensar en ese gran grupo de venezolanos que quedan en los que no están afiliados con ninguno de los dos lados. Y ese grupo es clave para reconstruir una democracia venezolana. Gracias. No, bueno, quiero comenzar agradeciendo todas las intervenciones. Veo a Catarina Wagner, quería saludarla. Quiero agradecer también la intervención de Yana y decir que coincido totalmente en la última intervención. Creo que los partidos políticos venezolanos están obligados a utilizar las pequeñas ventanas institucionales democráticas o parcialmente democráticas. Sabemos que las elecciones son manipuladas, sabemos que las elecciones son de muy baja calidad, que no pueden ser consideradas democráticas, pero aún así están obligadas a tratar de utilizar el máximo de los recursos. Creo que en algún momento, en efecto, lograron construir esa alianza y lograron convencer a la gran mayoría de los venezolanos. En el año 2015, claramente se convirtieron en mayoría. Creo que nuevamente el gobierno fue sumamente hábil en desmontar esa victoria y hacer y convencer a electores, pero también a los partidos
de la inutilidad de participar en elecciones. Y eso fue quizás el gran éxito del gobierno, haber convencido a los partidos políticos de la inutilidad de las elecciones. Y eso lleva, asimismo, construyó un ciclo, el ciclo que María Pilar describe muy bien, donde nos encontramos el día de hoy, y es en el que la gran mayoría de los venezolanos son desafectos, no están identificados con ninguno de los partidos. Pero quiere decir que esto es también, insisto, es también una consecuencia de la ausencia de elecciones democráticas, y muy especialmente de la ausencia de una coalición opositora decidida a aprovechar esas pequeñas ventanas electorales que se han construido. Si lo hiciese, si lo volviese a hacer, creo que, y allí Griselda Colina ha hablado muy bien, digamos, y el trabajo que han hecho los rectores que de alguna manera se ubican en el lado democrático y que tienen como objetivo reconstruir mínimas condiciones, quizás no las completas condiciones democráticas, pero sí modificar un poco más y abrir un poco más el sistema electoral venezolano, han hecho un trabajo hasta el momento pues que merece un reconocimiento. Con esto para decir, si los partidos políticos opositores lograsen construir o reconstruir una alianza y presentar una alternativa al gobierno, puede ser que no todo, pero parte de ese descontento, desesperanza, desafección política de los venezolanos se revertiría. Sí, por último, la posibilidad de una oferta no polarizada. Eso sigue siendo, y yo lo que quiero insistir, eso sigue siendo el reto, pero ha habido intentos importantes desde el año 2010, cuando el PPT se presentó como una tercera vía. Ha habido muchos intentos que les ha faltado, que no han logrado convencer, por distintas razones, no han logrado convencer. Esto, nuevamente, quiero insistir, la estructura institucional está pensada para que esa alternativa le cueste mucho avanzar y consolidarse, porque sería, sin duda alguna, una oferta alternativa no polarizada, sería, sin duda alguna, un elemento central en la redemocratización de Venezuela. El gobierno lo sabe y creo que por eso lo impide, lo obstaculiza. Y así culminó, Luis. Gracias, Héctor. Muchas gracias a nuestros exponentes por unas presentaciones realmente impecables y que dan muchísimo para pensar, como lo prueba el extenso debate que tuvimos paralelamente en el chat y el debate que tuvimos presencialmente. También muchas gracias a todos los participantes y a los organizadores de todas estas jornadas del CENDES, incluyendo al organizador de esta doble tanda que fue Héctor. Con esto no nos queda sino invitarlos a las siguientes actividades que van a prolongarse no solamente esta semana, sino durante el mes de noviembre. Y saludos y gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias, Yana, por habernos acompañado, el profesor Bert, a Thais, y bueno, a todos los que participaron, a Griselda Colina. Muchas gracias a todos de haber estado aquí y pues nada, esperemos que podamos en otra oportunidad continuar debatiendo. Muchísimas gracias a todos por las preguntas y la conversación, y gracias por la invitación.